Existen muchos videos con desenlaces horribles, la mayoría con el triste final de protagonista, como es el caso de este video, y es que no hace mucho que te conté sobre los Backrooms, un mundo alterno plagado de pasadizos y corredores infinitos, y por si fuera poco, criaturas demoníacas aguardan aquí, y es que estar atrapado en este lugar es como una pesadilla claustrofóbica, pero el punto es que el chico sí que pudo salir de allí, pero lastimosamente sí que tuvo un final horrible. Más o menos te haces una idea de qué trata este top, así que prepárate que este fue solo un inicio de una larga travesía, y sin más que añadir, déjame que nuevamente yo, tu fiel amigo el tío Sam, te enseñe 7 videos con finales terribles. Número 7. Iniciemos este top con un video que fue colgado por un usuario en internet. El problema que irradia este clip es que no hay información acerca del mismo, pero déjame que te comente qué es lo que trasciende y cómo es que termina horriblemente. Las imágenes enseñan a varios trabajadores quienes se les ven ajetreados en su ordenador. La toma inicia con quien supuestamente es el jefe. Al parecer le llama la atención a una chica frente a sus compañeros. Algunas personas notan que había un asunto personal entre ellos. Esto lo confirma ya que luego de la discusión, ella se para y camina hacia la ventana del edificio, la abre y supuestamente salta al vacío. Los demás empleados reaccionan tarde y solo atinan a mirar impotentes de haberla detenido, y posteriormente la grabación concluye. Como te lo había presumido, no se sabe nada del incidente ni cómo termina, pero también habían comentarios en las que describía que el video pudo haber sido un fragmento de una película poco conocida. Otros por el contrario creen que solo es un video en la que se montó un tipo de actuación, pero mucha gente cree que la trabajadora optó por esta horrible decisión luego de que su jefe habría terminado con ella. Tal vez una obsesión dio como fruto este tipo de acto, y lo peor es que fue grabado por una cámara de vigilancia. Número 6. Los elevadores no son del todo confiables y seguros, y hay que tener mucho cuidado cuando te subes a uno de ellos, en especial si el ascensor va a recorrer muchos pisos de por medio. Este es otro video perdido de la red, no se conoce nada del mismo, y lo que se puede ver es a un hombre ingresando a uno de estos elevadores. Se especula que el sujeto regresaba a su departamento luego de haber realizado algunas compras. En eso aprieta el botón. Aparentemente este podría haber ocasionado algún tipo de cortocircuito. Entonces la máquina se eleva de manera violenta. El hombre en su desesperanza aprieta los botones para detener el ascensor, pero no funciona. Entonces ocurre lo inevitable. No se sabe qué ocurrió después. La cámara de vigilancia del ascensor quedó destruida, y esto que vimos fue lo último que grabó. Fueron cortos segundos para nosotros, pero para el hombre habrá sido una eternidad. Varios usuarios creen que el hombre sobrevivió, pero claro, con secuelas. Pero eso sí, estoy seguro que el video es obviamente real, y esperemos que a ninguno de los presentes aquí viendo el video le ocurra algo parecido como esto, por lo que mejor sería utilizar las escaleras, o bien si decides jugártela y te subes a una de estas máquinas, será tu decisión al respecto. Número 5. Este raro evento fue capturado por un turista supuestamente. Ocurrió en alguna parte muy concurrida de Japón. El clip fue subido en el portal de TikTok, pero a simple vista no es reciente. Las imágenes mantienen tonalidades opacas, por lo que se comenta y se especula que fue grabado hace muchos años. El camarógrafo evidencia varias edificaciones de la ciudad, pero cuando se sumerge por esta angosta calle, la cámara hace conexión visual con un extraño niño, mismo que se asoma por la ventana del segundo nivel de esta residencia. Ni bien se da cuenta de que está siendo capturado en video, se regresa hacia atrás y se oculta. De repente el video pasa a negro y concluye inesperadamente. La expresión y facciones de
este infante hace pensar a uno que él no es de este mundo, ni mucho menos de este plano dimensional. La gente que vio este clip asume que solo era un niño con la cara pintada de blanco, quien obviamente estaba jugándole una broma al turista, pero la gran mayoría cree que es una evidencia de un espíritu o fantasma, uno que tomó la forma de un ex habitante de este recinto. Entonces, ¿con qué teoría nos quedamos? ¿Será esta pequeña figura algún tipo de espectro salido del mismo infierno o simplemente una travesura infantil? Si algo adicional notas en este pequeño evento, no dudes en avisarme en los comentarios. Número 4. Lo poco que se sabe de este pequeño clip es que se captó en el año 2013 en alguna parte de Suiza, y todo se da cuando unos adolescentes estaban paseando por la calle a horas nocturnas. De repente uno de los chicos se da cuenta de que algo o alguien estaba gritando a lo lejos. Es entonces que uno de los jóvenes evidencia los hechos con su teléfono. En ese momento es que se da cuenta de que los chillidos provenían de una alcantarilla. Se acerca y en efecto, esa intensa voz nacía en lo profundo de ese desagüe. Si no me crees, mejor escucha y vislumbra este extraño clip. No se supo más de este incidente. Termina mal porque los chicos no dieron parte a las autoridades de este evento. Incluso aún hoy en día, 9 años después de que se subiera este clip en internet, el autor de este video se arrepiente muchísimo porque muy bien pudo haber salvado la vida de aquel animalito que se haya caído allí, o bien si es una persona atrapada y quien está emitiendo este tipo de sonidos. Entonces, bajo tu percepción, ¿quién pudo haber realizado estos guturales sonidos? ¿Serán humanos? ¿O es que allí dentro habita una extraña criatura o demonio? ¿Quién sabe? Pero si deseas participar para resolver este misterio, sería bueno que añadieras tu teoría al respecto. Número 3. Este pequeño video también se encuentra perdido en la red. Te expone a un explorador urbano ingresando a una cavidad, posiblemente un conducto de desagüe. El hombre sin miedo a nada se interna en aquel oscuro y tétrico hoyo. No pasa mucho tiempo en el que se da cuenta de que no es bienvenido. Mejor escucha y mira lo que presenció aquella tarde. Concéntrate y si puedes, cuéntame qué pudo haber sido esa cosa que habita en esos lares. Screamer is filming in this tunnel. I'm gonna go check it out. What the hell? Hello? No se sabe quién publicó el video o quién es el autor del mismo. Lo mismo ocurre con la extraña criatura. Entonces, ¿quién entonó ese horrible sonido? Pues es complicado atinar con su origen. Algunos dicen que es un cerdo, otros cuentan que es la aparición de Ratman, donde las leyendas cuentan que es un humano mitad roedor, una criatura híbrida que habita en los conductos subterráneos de la ciudad. Pero como te lo indiqué, si algo se te ocurre para identificar a la figura del video, no dudes en teclearlo en los comentarios. Número 2.
Lars Mittan es un joven alemán de 24 años de edad, mismo que estás viendo en esta fotografía. En el año 2014 se fue de viaje a Bulgaria y las cámaras de seguridad de un hotel lo captaron corriendo despavorido. Este video revela los últimos momentos antes de su desaparición. Desde aquel momento nadie ha sabido de él. Según reportes familiares y gente cercana a Lars, el joven se habría animado a ir de viaje con unos compañeros hacia el país de Bulgaria. Allí en un restaurante tuvieron un altercado con otros turistas, discutieron sobre un equipo deportivo donde el joven salió lastimado del oído, por lo que tuvo que ir de inmediato al hospital. El doctor le recetó unos medicamentos. Al parecer dicha medicina le provocó taquicardia. Desesperado llamó a su madre por teléfono donde le contó lo ocurrido. La señora dice que su hijo se sentía incómodo e inseguro en ese hotel. También le contó que había personas que intentaron robarle y hasta querían matarlo. Luego se dirigió al aeropuerto donde le negaron que viajara por un problema respiratorio que él padecía. Fue visto por última vez en la mañana del 8 de julio de ese año cerca del aeropuerto. La cámara de vigilancia lo registra saliendo de la instalación. Su conducta hace pensar que está huyendo de algo o de alguien. Sus familiares aseguran que el chico no sufre de ningún tipo de mal psicológico, tampoco es adicto a ningún tipo de estupefacientes. Desde ese momento se ha corrido la voz en toda Europa con tal de ubicarlo, pero nada. Ya han pasado 8 años desde su desaparición y esta imagen alterada de su edad nos da una idea de cómo luciría hoy en día. No podemos dudar que el video sí que aloja un final terrible, en especial para sus familiares, y que lastimosamente nunca más se supo qué fue del pobre muchacho. Número 1. Lo que se corona como el lugar número 1 del top ocurrió en un programa radial de México. Se dio en la década de los 90s, donde la gente contaba historias de terror vividas por llamadas telefónicas. El programa de nombre La Mano Pachona era conducido por Víctor Manuel Barrios, cuyo segmento con el tiempo después cambiaría de nombre a La Mano Peluda. La crónica que escucharás es famosamente conocida como la historia de Clarita, una señora y madre de familia quien llamó desesperada a la radio aludiendo a que su hijo estaba siendo atormentado y poseído por demonios. La señora aseguraba que había encontrado una tabla de la Ouija, cuyo utensilio le pertenecería a su primogénito. Desde ese punto la fémina fue testigo de cómo su retoño se transformaba en algo que ni siquiera ella pudo calificar. En primer lugar decía que su hijo flotaba en el aire, decía que medía 1,60 m, pero que por algún motivo llegó a medir más de 1,80 m. Dice que de pronto se volvió un genio, sacando calificaciones sobresalientes en su escuela, incluso tenía el conocimiento de corregir al docente. Una tarde la señora encontró a su hijo meciéndose como un péndulo en su tejado. También nos cuenta que él alojaba un sexto sentido, es decir, que él podía vaticinar diferentes eventos que estaban próximos a ocurrir, como el hecho de una pronta visita a la casa de la señora. Si alguna persona iba a llamar hacia la casa de la señora, el chico avisaba con anterioridad. En fin, sería bueno que por boca de la propia señora no nos cuente. Ahora te presentaré un fragmento, pero si deseas escuchar la versión completa, abajo en la descripción te espera un link, pero aún así ten en cuenta de que el audio es demasiado sugerente, así que escúchalo con mucha cautela. Mi hijo es scout, un chico pues de lo normal, con una calificación en la escuela pues de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece en mi casa él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Él tiene 15, ahorita que me asome no me lo va a creer. Está levitando. Hágase cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor Víctor Manuel. Señora, lo que primero necesito ustedes calma, por favor. ¿Viven ustedes dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa. Jale lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo unas ganas de salir corriendo.
Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a enviarle ahorita a algunas personas. De 1,82 m ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15 años y mide 1,82. 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señor Víctor Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa. No, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo y lo ve que está en problemas. Porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la Ouija es que alguien se introdujo a su cuerpo y ahora le está usando a él. No me hace nada, no rompe nada. No, ya sé. No, señor Víctor Manuel. Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor. Sí, ¿cómo no? Y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila. Y... Espérate, mijito, espérate. Mire. ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree nadie, no me lo cree nadie, no me lo cree, no me lo va a creer nadie, esto no me lo cree nadie, Dios Señora, mío, tranquila. Dios mío, no me lo cree esto nadie. ¿Qué hago, señor Víctor Manuel? ¿Qué hago, señor Víctor Manuel? Lastimosamente la llamada se cortó y es obvio que la señora Clarita no se sabe nada en absoluto. Por esos años, 1995, la gente que llamaba a la radio no se le pedía algún dato extra como el número telefónico o dirección de su residencia, ni siquiera la estación radial tenía identificador de llamadas, por consiguiente no se sabe absolutamente nada de la progenitora. La forma en cómo ella cuenta la historia nos convence de que es real, y es que muchos en internet aseguran que el chiquillo le dio fin a la vida de su propia madre, otros comentaban y enlazaban a la historia con un reporte policial que se dio por aquellos años donde se cometió un crimen familiar, donde hoy en día esa casa se encuentra abandonada y que según testigos de noche se escuchan horribles gritos de dolor de una fémina. Pero en fin, esta historia tuvo un final terrible, tanto este video como las demás que vimos. Entonces, ¿qué te han parecido? ¿Cuál de estos clips fue de tu agrado? ¿Acaso los podrías resolver? Si algo se te ocurre, no dudes en avisarme en los comentarios. También puedes apoyarme regalándole un like a este video. Y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete. Solo de esa forma podré seguir engendrando más clips de temática paranormal. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.